Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Antes de empezar con la solución del día de hoy, quiero tomarme un momento para agradecer por todos sus comentarios. He leído que algunos de ustedes sienten que a veces explico las cosas con mucho detalle o que repito ciertos puntos. Quiero que sepan que los escucho y entiendo que muchos de ustedes ya tienen experiencia. Sin embargo, el objetivo del canal Danny Soluciones es que incluso quien nunca ha tocado una herramienta o una bomba de agua pueda entender estas reparaciones y sobre todo hacerlas con seguridad. A veces repito un paso clave en la reparación una y otra vez, como expliqué en el video anterior. La reparación que hicimos a esta bomba de agua, que anteriormente era una bomba de agua autocebante, y la pasamos a ser una bomba periférica. Recuerden que le retiramos este tanque frontal que utiliza esta bomba autocebante y colocamos el pequeño tanque de una bomba periférica Pedrolo de medio HP de la nueva generación. Cuando yo estoy mostrándole cómo reparar, cómo adaptar cualquier pieza a una bomba de agua periférica, a veces yo repito un paso clave una y otra vez, porque un pequeño error de electricidad o mecánica puede dañar tu equipo, provocar una avería más costosa o incluso representar un peligro para la persona que está haciendo este trabajo. Cuando yo muestro reparando una bomba de agua en uno de mis videos, no pienso solamente en la persona que ya sabe reparar una bomba de agua. Pienso también en esa persona que acaba de comprar su primera bomba de agua, en el que está aprendiendo el oficio por primera vez, y en aquel que tiene una bomba dañada en su casa y no tiene dinero para repararla y para pagar un técnico. Para una persona que tiene 10 o 15 años trabajando en este oficio, quizás una explicación le parezca demasiado sencilla, pero para alguien que está comenzando, esa explicación puede ser la que le permita entender dónde está la falla y cómo aprender a reparar tu bomba de agua. También debemos de aprender que no todas las personas aprendemos de la misma manera. Hay personas que solamente necesitan ver cómo se hace y hay otras que necesitan escuchar la explicación, y hay quienes necesitan que uno le explique el procedimiento paso a paso, mi gente de YouTube. Por ejemplo, cuando hablamos de una bomba de agua en este canal, yo puedo decir simplemente: vamos a desmontarla, cambiemos el sello y vamos a instalarla. Pero eso no le sirve de mucho a una persona que nunca ha reparado ni conoce cómo es el funcionamiento de una bomba de agua. Esa persona que nos sigue en nuestro canal necesita saber qué tornillo quitar, qué pieza está detrás, cómo colocarla nuevamente, qué posición debe llevar y qué error debe de evitar. Y ahí, mi gente de YouTube, es quizás donde mi explicación se vuelve un poco más larga. Mi intención es que una persona común pueda aprender. Quizás alguien que está viendo uno de nuestros videos desde su casa y tiene una bomba que dejó de funcionar, pueda repararla él mismo. También recuerden que cuando una persona sobrepasa una edad entre los 40, 45, 50 años, 60 años, se le hace difícil conseguir un empleo.
y más aquí en mi país, República Dominicana. ¿Y cuál es la intención de este canal? Desde el primer momento, que ese tipo de personas puedan aprender un oficio y puedan llevar el sustento a sus familiares. Este canal, Dani Soluciones, acepta las críticas. Si alguien me dice, Dani, este video repites demasiado, yo lo tomo en cuenta y trato de mejorar en otros videos. Ok, estamos aquí con la bomba que le hicimos la adaptación. Recuerden que esta bomba era una bomba autocebante que utilizaba este tipo de tanque frontal, que utiliza aquí una válvula check o antirretorno, y nosotros la convertimos en periférica. Colocamos, como le expliqué anteriormente, un tanque frontal de una bomba Pedrolo de la nueva generación. También colocamos dos horrines. ¿Para qué? Para que la turbina o el impeller no se pegara con el tanque frontal, para lograr esa separación que necesitaba. Vamos ahora a mostrarte cómo la bomba va a succionar agua. Si va a tener un gran caudal de agua, una buena presión con esta adaptación que hicimos. Recuerden que yo no le he cambiado valeros o rodamientos, que tiene un sonido de valeros o rodamientos. Lo primero que voy a hacer es colocar agua en todo el tanque frontal, para que ustedes vean cómo yo hago este proceso. Tenemos colocado este codo aquí. Yo no lo pegué para mostrar aquí algo. Voy a colocarle agua por aquí y voy a llenar todo el tanque frontal y también mi tubería, que está colocada en un envase con agua con una válvula check o antirretorno. Espero que el agua baje y vuelvo y coloco agua de nuevo hasta que esa tubería se llene por aquí. Ok, mi gente de YouTube, ustedes se preguntarán, ¿puedo encender la bomba de esta manera? Yo colocándole agua por aquí. Lo pueden hacer, pero lo correcto es retirar este pequeño tapón que tiene aquí. Esto solamente lo vamos a hacer cuando vayamos a instalar una bomba por primera vez, o cuando desconectemos la entrada de succión de cualquier toma de agua que la bomba esté succionando agua. Paso a explicar aquí. Vamos a retirar el tapón. Observen que debió de botar agua por aquí. Ahora observen ahora. Yo le voy a colocar agua nuevamente hasta que bote por ahí, por donde estaba el tapón. Observen cómo ahora coge más agua la tubería. Miren ahora cómo salió agua por aquí. ¿Qué es lo que sucede? Cada vez que retiremos la tubería que ve la entrada de succión, esa tubería coge aire. Y esto es lo que provoca mucho más daño en estos sistemas de agua, donde está colocada una bomba de agua. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando colocamos agua en una tubería como esta? Es girar el aspa o hélice de la bomba en el sentido horario de la aguja de un reloj. Esto es para pulgar la bomba y que ese aire que tiene la tubería salga por aquí y la bomba haga la succión inmediatamente. Entonces, yo hago esto, mi gente de YouTube. Giro una y otra vez el aspa o hélice en el sentido horario de la aguja de un reloj.
Vuelvo y coloco un poco de agua aquí. Volvió y botó por aquí. ¿Qué hago ahora? Coloco mi tapón nuevamente en su mismo lugar. Y lo ajustamos muy bien. Observen ahora cuando yo encienda la bomba nuevamente. Colocamos esto aquí y vamos a ver el agua saliendo por aquí a toda presión. En esta bomba que le hicimos una adaptación y te la mostramos en el video anterior. Tengo la bomba conectada a la red de alimentación y la vamos a encender. Y vamos a ver cómo va la bomba a succionar el agua del envase que tengo aquí y cómo va a salir por aquí y a la presión que va a salir. Observe, mi gente de YouTube, la presión de agua que está saliendo aquí. Excelente. En esta adaptación que hicimos en esta bomba de agua. Apago la bomba nuevamente. Vuelvo y la enciendo. Y observen, a pesar de que la bomba tiene los rodamientos ovaleros dañados, la bomba está succionando agua a una muy buena presión. Por eso es que yo explico que el pulgado y cebado es importante en una bomba de agua. Si te gustó este video, te pido que nos regales un me gusta y que te suscribas a tu canal Danny Soluciones.